El apóstol Pablo. Es un nombre que resuena, ¿cierto? Para muchos, una figura tan familiar que casi parece un viejo conocido de la historia. Pero, ¿y si el núcleo de su mensaje, esa clave que realmente descifra todas sus cartas, fuera una idea tan potente que a menudo la pasamos por alto? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en esa pieza central, esa que lo cambia todo. Miren, en los próximos minutos no nos vamos a quedar solo en nombrar este concepto. La idea es desempacarlo, ver cómo funciona, casi como una llave maestra que nos abre la puerta a sus textos más complejos. Y vamos a ver cómo esta única idea fue precisamente el antídoto que Pablo usó para corregir dos de los errores más peligrosos que amenazaban con destruir las primeras comunidades cristianas desde sus cimientos. Es muy común buscar entender a Pablo a través de sus reglas, de la lista de lo que se debe o no se debe hacer. Pero eso es quedarse en la superficie, es ver el árbol y perderse el bosque entero. La verdadera clave está en su perspectiva del tiempo, en su mapa de la historia de la salvación. Y este mapa tiene un nombre técnico que es fundamental que entendamos. Se llama escatología. A ver, la escatología no es un invento de Pablo. Para nada. Él, como un fariseo muy instruido, estaba completamente inmerso en el pensamiento judío de su época. Y para el judaísmo de aquel entonces, la historia no era un ciclo sin fin que se repite. No, era una línea recta con un propósito divino. Y esa línea fundamentalmente se dividía en dos grandes actos, dos grandes épocas en el drama cósmico. Por un lado, tenemos lo que ellos llamaban esta era presente. Básicamente, el mundo tal como lo conocemos. Un mundo fracturado, marcado por la injusticia, el dolor y, por supuesto, la sombra inevitable de la muerte. Pero la esperanza no terminaba ahí. Se anhelaba con todo el ser la era venidera, un futuro glorioso, donde el Mesías vendría a restaurarlo todo, trayendo justicia, paz, vida eterna, en fin, el reino de Dios en su máxima expresión. Y es justo aquí donde Pablo provoca un terremoto teológico. Su gran revelación, la que nace de su encuentro con Cristo resucitado, fue esta: la era venidera no llegó y borró a la antigua de un día para otro. No. Con la muerte y resurrección de Jesús, el futuro irrumpió en el presente. Imagínenlo como dos realidades que empiezan a superponerse, a coexistir. El poder de la era futura ya está activo, aquí y ahora, aunque la era antigua todavía no se ha marchado del todo. Y esto nos lleva directamente a la tensión fundamental de la vida cristiana según Pablo, el famoso ya, pero todavía no. Ya hemos sido perdonados, ya tenemos el Espíritu, ya somos parte de la nueva creación, pero todavía no hemos sido glorificados por completo. Todavía no se ha erradicado el pecado de nuestro mundo, ni de nosotros mismos. Vivimos justo en esa intersección, con un pie en el cielo, por así decirlo, y otro en la tierra. Y es precisamente en este delicado equilibrio, en esta tensión, donde surgen los grandes problemas. Perder el balance del ya y el todavía no llevó a las primeras iglesias a caer en dos abismos completamente opuestos, pero igual de peligrosos. Vamos a analizar los dos casos. El primer error lo encontramos en las iglesias de Galacia. Ellos sufrían de lo que podríamos llamar una escatología minimizada. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que subestimaban, que le restaban importancia al impacto tan radical de la llegada de Cristo. Para ellos, el ya de la nueva era muy pequeño, casi insignificante. El problema concreto era que llegaron unos maestros que insistían en que los creyentes que no eran judíos debían circuncidarse y seguir al pie de la letra la ley de Moisés para ser verdaderamente salvos. Para Pablo, esto era un desastre teológico. Era como si después de recibir un sistema operativo celestial completamente nuevo, ellos insistieran en volver a instalar el software antiguo y obsoleto. Estaban, en esencia, ignorando que Cristo había inaugurado un pacto totalmente nuevo. La respuesta de Pablo es, contundente. Les dice que están volviendo a un yugo de esclavitud. Es que Cristo los había hecho libres, les había dado un regalo por pura gracia a través del Espíritu, ¿y ellos qué hacían? Intentar ganarse el favor de Dios por sus propios méritos, por la carne. Es una verdadera tragedia espiritual. Es como si a un prisionero, después de ser liberado, le abrieran la puerta y él corriera de vuelta a su celda y se encerrara por dentro. No tiene sentido.
Bien, ahora viajemos a Corinto. Allí encontramos el error diametralmente opuesto. Si los gálatas minimizaban el ya, los corintios lo exageraban, hasta el ridículo. Sufrían de una escatología sobrerealizada. O sea, actuaban como si el todavía no ya no existiera, como si ya estuvieran viviendo en la plenitud total del cielo, pero aquí en la tierra. Y claro, ¿cuál fue el resultado de esa soberbia espiritual? Pues el caos total. Si uno cree que ya es perfecto, que ya llegó, ¿para qué necesita humildad o disciplina o moralidad? Esto los llevó a crear divisiones, a tolerar inmoralidad muy grave dentro de la congregación y a tener un culto totalmente desordenado. Se sentían tan espirituales que se creían por encima de las luchas y de la ética del mundo presente. Estaban celebrando la victoria antes de terminar la carrera. Pablo, con una ironía afiladísima, los confronta. Les dice, ya están saciados, ya son ricos, sin nosotros ya reinan. Se puede casi escuchar el sarcasmo en su voz, ¿no? Mientras los apóstoles sufrían persecución, hambre, necesidad. Los corintios actuaban como si ya estuvieran sentados en tronos celestiales, completamente desconectados de la realidad del todavía no. Entonces queda claro que ambos extremos son peligrosos. La pregunta es, ¿cuál es el camino correcto? La teología de Pablo no es solo un diagnóstico de problemas, es, ante todo, una guía práctica. Nos ofrece un mapa para navegar esta tensión, para vivir con fidelidad en este tiempo intermedio. Este camino equilibrado se sostiene sobre 3 pilares. Primero, abrazamos el ya, viviendo por fe en la gracia. Celebramos que la salvación es un regalo aquí y ahora, no algo que nos ganamos. Segundo, esperamos el todavía no con esperanza y con humildad. Saber que lo mejor está por venir nos da paciencia en las dificultades. Y tercero, caminamos en el presente con amor. Porque el amor es la virtud por excelencia de la nueva era, es la forma en que hacemos visible el reino futuro hoy. En nuestro mundo, que también nos empuja constantemente a los extremos, ¿no? Ya sea al legalismo de los gálatas o a la arrogancia de los corintios, ¿cómo mantenemos este equilibrio divino? La respuesta de Pablo siempre apunta a una persona, Jesucristo. Él es la encarnación misma de esta tensión. Él inauguró el ya con su primera venida y consumará el todavía no con su regreso. Entender esto no es solo entender a Pablo, es entender el corazón del cristianismo. La pregunta que nos queda es, ¿hacia qué lado de la balanza nos inclinamos nosotros? ¿Vivimos subestimando lo que Cristo ya hizo o vivimos ignorando lo que aún queda por hacer?